¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacer la predicción para la lista que idealmente nos tendría que llegar para el mes de julio. En el video vamos a recordar factores que rigen la misma lista, cuáles son sus objetivos, mis elecciones, las razones de esto, ausencias de la misma y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar con el video, su amable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión. Por ende, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podré cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Antes de comenzar con la predicción para la lista, vamos a estar revisando y recordando muchos de los factores que rigen esta misma y algunos otros que vale la pena tener en mente para poder saber cómo estaría luciendo la misma. Lo primero es que la lista se nos dijo que no entraría en vigor antes del 1 de julio. Esto no tiene nada que ver con la fecha de anuncio, porque esto puede ser un poco antes, un poco después, sino que tan pronto se estarían implementando estos mismos cambios. Ya que mencioné la misma fecha de entrega del 1 de julio, usualmente se acaba anunciando la lista unas cuantas semanas antes o después de esta misma fecha marcada. Hay otros factores que entran en juego, como si se quiere estar utilizando la lista para poder estar impulsando producto en el futuro, si el formato competitivo es en realidad muy saludable y los jugadores están disfrutando esto, si se necesita empujar de forma activa algún producto, si hay alguna carta o conjunto de cartas que son un verdadero problema y necesitan ser corregidos a la brevedad. Son solamente algunos de estos que acaban sumando para la fecha de la entrega de la lista. Y ya que estamos a 2 semanas de esta misma fecha, no hay un mejor momento para hacer este video. Lo siguiente, y que también es importante, es tener en mente cuáles son los productos que estaría abarcando el siguiente formato. Si nos entregan la lista para el 1 de julio o alrededor de esta fecha, y considerando que los formatos duran entre 3 y 4 meses, entonces los productos que saldrían en el periodo de tiempo del siguiente formato serían el King's Court, que ya fue programado para el 8 de julio, el Dawn of Majesty, el siguiente set principal, para el 12 de agosto, la Megalata de este mismo año para el 16 de septiembre, Brothers of Legend, que es el nombre de este año del Battles of Legend, programado para el 30 de septiembre, y si estamos considerando los 4 meses, también entraría el Structure Deck Cyber Strike, que fue reprogramado para el 7 de octubre. Consideren que algunos de estos productos ya tuvieron sus fechas cambiadas, como el King's Court, que simplemente se aplazó una semana, o el Structure Deck del Cyber Strike, que incluso se movió 2 meses, por lo que no sería descabellado que otros productos tuvieran otro cambio de fecha. Asimismo, por ahora, de los productos que abarcan estos mismos, de algunos no tenemos conocimiento de qué es lo que van a traer, como el King's Court o el original de TCG que llega en Dawn of Majesty, y tampoco sabemos mucho del impacto de cartas recientes, como las cartas del Animation Chronicle que nos llegan en el Brothers of Legend, que ya que fueron lanzadas el último fin de semana, todavía no tienen un impacto competitivo y va a tomar unos cuantos días, semanas, para que pudiéramos llegar a ver esto reflejado. Habiendo hecho todos estos recordatorios, vamos con mis elecciones y predicciones para la lista. Lo primero es que debemos de estar golpeando al meta, y esto es un tanto complicado de hacer considerando que hemos tenido un formato de lo más saludable, viendo cuántas estrategias diferentes han podido hacer top durante los últimos 3 meses, aunque sí hay algunas estrategias que son muy superiores a muchas otras y que podrían estar recibiendo golpes. Lo otro es que muchas de estas estrategias llevan un tiempo considerable en el juego competitivo o que ya se sienten demasiado familiares, y para estas vamos a explicar por qué algunas sí las vamos a golpear y por qué algunas otras no. Precisamente para poder justificar esto nos basaremos en algunos resultados de torneos. Si quieren saber un tanto del estado del juego, les recomiendo revisen el video que hicimos sobre el meta del mes de abril. Allí revisamos un poco sobre el estado del juego e intentaremos entregar diferentes videos con esta evidencia para el futuro. En fechas recientes, gracias al lanzamiento de Lightning Overdrive, las estrategias de Drytron y Tri Brigade han recibido incrementos muy considerables para su potencia y consistencia. Por ello mismo, no daremos golpes a los mismos, puesto que este producto debe verse como el más atractivo, y golpes a estos a solo semanas de su aparición serían provocar que el producto perdiera valor. Por ello, primero para los golpes iremos tras los decks del anterior formato y los que tuvieron los mejores resultados. Primero vamos a revisar cuáles son las estrategias que se podrían merecer un golpe, pero considero que no veremos por diferentes lógicas. La primera sería la estrategia de Edlic Zodiac, y de este vamos a partirlo en arquetipos por separado para poder hacer mucho más evidente esto. Por la parte de Edlic, ya tiene más de un año siendo competitivo, lo que es un logro para cualquier arquetipo. La razón por la cual considero que no veremos un golpe para estos es que desde hace 2 años hemos visto que en la Megalata entregan reimpresiones de constructores de decks, y para la de este año el mejor candidato es Secret Slayers para poder entregar las cartas Edlic y Adamancipator a todos los jugadores. Esto lo explicamos a fondo en el video del primer vistazo de la Megalata de este año, y por ello las cartas Edlic deberían de poder estar llegando sin muchos problemas. Sumado a esto, Tri Brigade es un counter natural a esta misma estrategia debido a la capacidad de Shurake para poderlo remover del juego y vencerlo fácilmente. Por la parte de los Zodiac, considerando la potencia del híbrido con Edlic, la evidencia del formato de OCG, que en conjunto de Tri Brigade es el motor más potente que hay, la entrega de la lista de OCG hace algunos días poniendo a Trident prohibida, y en general el hecho de convertirse en Zeus Turbo, hay muchos motivos para creer que esta estrategia sería golpeada, y muchas de sus cartas son muy buenos candidatos para esto. Trident, debido a la evidencia de la banlist de OCG que pusieron esta carta prohibida, quitando no solamente su jugada natural en el turno 1, sino que con esto hacer a Zeus de 6 materiales es ahora imposible. Tenki, para poder castigar la consistencia de este deck, el problema es que golpearía de forma indirecta a Tri Brigade, y este no solo por el soporte de
Lightning Overdrive debe llegar intacto, sino que las cartas principales aparecen en la megalata de este año, así que tampoco sería la forma de proceder. Borbó ha sido una carta que muchos han mencionado, es la que le da la capacidad al deck de poder hacer que Zeus sea una carta tan opresiva, pero al mismo tiempo se perdería el interés de Zeus de la forma más básica. Y por último el mismo Zeus, la carta que los puso en el mapa, pero esta aparece en la megalata, por lo que debe estar intacto para ser un punto de ventas importante para el futuro. Aún sigue siendo una carta tremenda para muchos decks, pero estas son las razones por las que Zodiac no debería recibir golpes. Por último tenemos Invoked, sea que consideren que debe ser golpeado Meltdown o el mismo Aleister, ya es un viejo amigo para el juego competitivo, y sí lo hemos mencionado muchos jugadores en diferentes listas. El motivo del por qué no entraría en esta misma es que debido a la reimpresión de Nadir Servant y Shadow Schism, son increíbles cartas para hacer atractiva la megalata, y si bien aún con un golpe Aleister, estas seguirían siendo cartas tremendas y que muchos jugadores buscarían, la estrategia más consolidada es específicamente Dogmática Invoke Shadow, por ello tampoco lo mencionaremos aquí. Fuera de esas, Prankits podría ser una estrategia que podría ser golpeada debido a no generar venta de producto para el futuro y tener buenos resultados, pero lo que fue un deck muy interesante para el inicio del formato ha ido cayendo poco a poco de popularidad, aunque si se diera la atención, no me sorprendería que fuera algún golpe a Dodo Doodle Doo, a Pandemonium o alguna forma de poder facilitar su fusión. Habiendo cubierto las estrategias que deberían pero no recibirán golpes por las lógicas ya mencionadas, vamos con las cartas que creo que sí van a aparecer. Primero vamos con las prohibidas. La primera es Gardragon Elpi. La estrategia de Dragon Link ha sido todo un fenómeno para el juego, específicamente para nosotros TCG, y tan lo ha sido que es difícil poder decir algo nuevo sobre el deck. Es el conjunto de cartas y motores tipo dragón que pueden unirse y formar el mejor campo posible. Es una estrategia increíblemente explosiva y difícil de utilizar. Lo que empezó como un formato de horror para OCG que se acabó rápidamente con los golpes pertinentes, para nosotros TCG se ha extendido esto de forma sorpresiva, y la diferencia fundamental es que Elpi aún existe para nosotros TCG. Muchos de los razonamientos en su momento del por qué esta carta o cualquiera de la estrategia de dragones no debería ser tocada era debido a que teníamos un periodo de tiempo muy considerable en la que siempre se estaría entregando soporte dragón en el futuro, pero la entrega de las cartas Dragonity en Ghost from the Past terminó con todo este soporte y no hay cartas dragón actualmente que puedan justificar mantener esta carta en el juego. Incluso sin esta no sería raro que se pudiera evolucionar a versiones de control o que las estrategias de dragón se diversifiquen tal y como sucedió con Electromite al irse hace unos cuantos formatos. Esta es la razón de este golpe, ya se vendió todo lo que debía y se sentiría como algo adecuado. En caso de que no se dé el golpe a Elpi, podríamos ver Striker Dragon a una copia, cambiando de forma dramática la forma de ejecución de los combos, pero con el afán de sacar la estrategia del competitivo, este es el golpe que considero que se debe de dar. Lo siguiente es que se debe hacer algo respecto al abuso de muchos jugadores a Red Eyes Dark Dragoon. Es una carta sin comparación, es inmune a destrucción, puede negar casi lo que sea, en el proceso se hace más fuerte de forma permanente e incluso contra decks estáticos o que se basan en poner cuerpos gigantescos en campo, acaba siendo una perdición automática. Cambió tanto el juego competitivo en Japón que le tomó 2 formatos para irse prohibido y se esperaba que tuviera exactamente el mismo impacto para nosotros TCG, pero tuvimos diferencias fundamentales. Lo primero es que debido al tiempo en que dicha carta es lanzada para nosotros, ya teníamos en su momento y en el horizonte cartas que podían lidiar con cartas como Dark Ruler No More, Forbidden Droplet y Alpha Master of Beast, entre muchas otras, haciendo que la llegada a TCG fuera mucho más amable. Lo otro es que debido a la existencia de Maxi en OCG, las estrategias de control son muchísimo más prolíficas allá, haciendo que la estrategia de Dragoon en conjunto de esta carta pusiera al oponente en dar tanta ventaja que sería difícil para el jugador siquiera romper esto o que tendría que tener la mano perfecta para poder jugar sobre el desafío. Estos dos aspectos y por obviedad lo prolífico que es el juego de combo para nosotros TCG ha hecho que Dragoon como tal no sea la amenaza que muchos esperábamos. No obstante, el que no sea la carta que define un formato no quita que está generando muchísimos problemas para otro buen porcentaje de la población del juego, y estos son los jugadores casuales. Hay muy pocas estrategias que pueden jugar a través de este monstruo tan impresionante. Estrategias que pierden contra una interrupción simple, contra un Ash Blossom, son las víctimas perfectas para este monstruo en toda la extensión de la palabra, y por ello se debe hacer algo. Si bien el meta puede jugar contra este y sobre este sin muchos problemas, los jugadores casuales son los que han tenido que pagar por la existencia y facilidad de poder invocar y tener a semejante monstruo. Lo último que provoca que considere que Dragoon recibirá un golpe es el paralelo que tiene con el Utopic Sexal hace un formato. Sexal, de la mano del motor Numeron, jamás fue un problema para el competitivo, pero lo que hacía contra los decks casuales era simplemente injusto y le acabó costando la vida a esta carta, aun cuando muchos pensamos que no se daría el golpe debido al soporte Utopia del futuro, y aun con esto todavía sucedió. Todo sumado hace que un golpe a Dragoon sea algo obvio. El problema es que tenemos 3 cartas que podrían ver el golpe, siendo estas el mismo Dragoon, Red Eyes Fusion y Predaplant Berta Anaconda, que son las cartas utilizadas para poder invocar a Dragoon. Predaplant Berta Anaconda, quitando Red Eyes Fusion o Dragoon, se hace un link interesante para poder utilizar fusiones desde el deck. Puede ser una extensión, un sustituto a cartas específicas y mucho más. Incluso su restricción de pago, el uso de cartas tipo Garnet y ser un cuerpo muy pequeño lo hacen un blanco increíble para poder atacar o para negar. Dragoon como tal sería la elección
más obvia, es la carta problema, así que deberíamos ir por la misma. No obstante, hemos visto en el pasado que TCG específicamente no va por la carta problema, sino por las estrategias o las formas en que otros decks pueden usarla. Sin Berta Anaconda o Red Ice Fusion, quedaría relegada a ser usada solamente por un puñado de estrategias, que lo podrían estar utilizando de forma natural o que tienen formas muy específicas de invocarlo, como Dark Magician o Virtual World. Además, Red Ice Dark Dragoon es una carta que todavía no recibe una reimpresión y no sería raro que pudieran estar aprovechando esta misma para poder empujar cierto producto. Y por último tenemos la Red Ice Fusion, que es la que acaba conectando estas dos cartas, a Berta Anaconda y Dragoon. Esto sería fácilmente romper el camino entre las mismas, pero hay un elemento que hace la elección de Red Ice Fusion superior, y esta es la existencia de la Red Ice Insight, haciendo que no solamente se tengan 3 copias de la misma Red Ice Fusion, sino que puedan ser 6. Hay muchas estrategias que se enfocan en invocar a Dragoon de esta forma y todavía dejar 2 o 3 cartas de trampa para poder ayudarle, provocando que sea casi imposible pasarle encima. Dicho todo esto, Dragoon es una carta de la cual todavía se puede capitalizar, es una carta casi de anime, por lo que no sería raro que apareciera en productos como Mats, o incluso recibir incrementos de rareza importantes. Todo esto hace que mi elección sea Red Ice Fusion. Sería una pena para los jugadores de Red Ice, pero si Halqifibrax pudo cobrar la vida de Jet Synchron, no veo imposible que Red Ice Dark Dragoon acabe cobrando la vida de la Red Ice Fusion. Para las cartas limitadas, para las cartas que entran solamente tengo una, que es Miscellaneosaurus. Quitando todas las bromas alrededor de la estrategia de dinosaurios, es increíble lo que hace esta carta por su arquetipo. La capacidad de tener diversos combos de 2 cartas que acaban en múltiples interrupciones y dependiendo complementos casi campos inquebrantables, la convierten en un excelente candidato para recibir un golpe. Otras cartas como Fossil Dig, Oviraptor y adicionales también pueden estar en el radar de muchos jugadores. No obstante, la protección que le da al tipo es lo que hace elegir esta carta como un candidato óptimo. Con solamente una copia, el deck tiene toda la potencia que conocemos, pero se vuelve un cañón de cristal. En caso de que se rompa o que por lo mismo de estar una sola copia no se puede utilizar, hace mucho más vulnerable al deck. Incluso esto obligaría a los jugadores a buscar otras alternativas, pero considerando que Scrap Raptor es un aliado muy reciente, no sería difícil que pudieran encontrar la solución a esto. Incluso con un golpe encima, la venta del Animadorn Archosaur es afectada, pero no de forma significativa, y mucho menos si consideramos que los juegos contra dinosaurios son prácticamente un todo o nada. Se siente como que sería el tiempo correcto. Para las cartas que salen, primero tengo Cyberjar. Comparte mucha de la lógica que se dijo en su momento con Morphing Jar. Sí, son cartas increíbles para poder utilizar. Es molesto el que se puede estar perdiendo contra una estrategia que busca una suerte de FTK, sea por robos, por meterse con el deck. No obstante, hay muchísimo que provoca que estas cartas queden atrás o que no se entienda del por qué siguen allí. Es un monstruo de volteo, por lo que requiere idealmente la Normal Summon, en conjunto de un turno completo para poder utilizar su efecto de nuevo en nuestro turno. Debido a la era del juego, es fácil de tener esta carta con cartas como Impermanence, Baylor, Gamma, Ash Blossom, por lo que solamente es una carta adicional que podríamos sacar de la lista. La siguiente es Blaster, Dragon Ruler of Infernos. Hay tan pocas estrategias de atributo de fuego relevantes en el juego que se siente como algo adecuado. Los Dragon Ruler ya no son lo que solían ser en el aspecto de que tenemos tantos decks con tanta potencia y versatilidad que en muchos momentos se acaban sintiendo como cuerpos en campo y nada más. Cartas como Nightmare Mermaid o Berta Anaconda utilizando esta lista quedan obsoletas en el aspecto de tener algo potente por solamente poner cuerpos en campo, como cuando estábamos en la era Link. Sacar a Blaster no solamente podría ser un buen augurio para Tidal para el siguiente formato, cuando estemos mucho más cerca del soporte de agua que llega en el Animation Chronicle. También sería una excelente forma de demostrar la evolución del juego. Su efecto de destrucción no sería algo que pudiera modificar el estilo de juego de muchos decks, mucho menos cuando estrategias de fuego que hayamos visto en años recientes rápidamente viene a la cabeza solo Salamangreat. Se siente como un buen momento. La última carta tendría que ser Heavy Metal Foes Electromite o Performapal Skullcrobat Joker. Pongo estas en conjunto porque es evidentemente soporte a péndulo. Electromite sería la mejor de las elecciones y hemos tenido múltiples momentos y motivos para creer que esta carta debería volver, desde soporte a su mismo arquetipo hasta poder ayudar a una estrategia que no podría hacer nada en solitario como fueron las Solfacord. Para este formato no hay un motivo mucho mejor que para poder realizar el regreso de esta, pero considerando el castigo severo que se tiene sobre las estrategias de péndulo se sentiría como un buen regalo. De no ser así, la elección de Joker sería para poder empezar a ver el regreso de muchas de estas cartas de la lista. Algo se debe hacer con esta mecánica. Mencionaremos otras 2 cartas que podrían ser otros candidatos para poder o probar soporte un poco más genérico a péndulo o simplemente para poder empezar a sacar cartas de la lista. Para las cartas semilimitadas solamente tengo cartas que salen. La primera es A Hero Lives. Este es un deseo personal. La estrategia de Hero está en un estado grave y la carta que podría hacer alguna diferencia para ello sería ver a Malicious a 2 copias, pero ya que este es tan genérico y puede ser utilizado en múltiples decks, la siguiente carta sería Hero Lives. Un starter increíble pero que en la aparición de un monstruo en campo pierde todo su valor. Tiene como equilibrio que pide pagar la mitad de los puntos de vida, haciendo que incluso se sienta como una apuesta a utilizar esta carta. Sería un buen regalo para las estrategias de Hero en general y no haría nada por su juego competitivo. Como mucho, solamente sería una carta más para el deck. Danger Tsuchinoko. Los golpes dados al motor Danger para su momento no solo se sintieron como sorpresivos, sino que con muchos otros movimientos y avances del formato se podría cuestionar del por qué están aún en ese estado, intentando proponer que
estas cartas comiencen a abandonar la lista poco a poco, la más simple para esto es Tsuchinoko, carta que provoca poner un cuerpo en campo sí o sí, pero con tantos golpes a cartas de Link genéricas no tenemos actualmente algo que pudiera sentirse como un problema que la pueda utilizar. Sumado a esto, podría ser una carta interesante para lo que entregan los Ogdoadik, ya que pone un cuerpo en campo no importa qué y comparte tipo y atributo. Esta carta no modificaría nada considerando que las mejores versiones del deck son Chaos u Orcust, pero sería una forma de comenzar a ver la salida de los Danger. Dynamite Knight de True Draco Fighter, siempre y cuando Diagrama esté a una copia y Masterpiece esté prohibido, este arquetipo podría tener sus otras copias a máximo número y no haría nada. También la evolución del juego, tanto en listas como en cartas liberadas, han hecho que tengamos counters naturales contra estos decks, cartas como Harpy's Feather Duster, Evenly Match, Lightning Storm que ya está programada para la Megalata. Hay muchísimas formas de vencer este deck, no hay motivos para creer que debe seguir de alguna forma en la lista y sería un excelente regalo para los jugadores del arquetipo. Lo pongo a 2, pero fácilmente podríamos ver el movimiento de este a ser liberado y no haría ninguna diferencia. Emergence y Teleport, este da soporte a todos los Psychic, provocando que estrategias como Ritual Beast, Cosmo o Metal Foes pudieran tener una forma de extender o de poder ser mucho más consistentes. Sumado a esto, recientemente recibió una reimpresión en Ghost from the Past y si bien este producto ha quedado atrás, también apoya de forma activa a Virtual World, que incluso de esta forma se haría mucho más atractiva la lata por dar un poco más de poder a este deck. Sumado a esto, OCG la ha tenido durante mucho tiempo a 2 copias y fuera de la injusticia de la mano del True King of All Calamities aún legal para su juego, no ha representado ninguna diferencia para el juego competitivo. La últimas cartas serían Draco Face Off o Servant of Endymion. Estas eran las cartas que mencionábamos previamente junto con Electromite y Joker. Los péndulos están en un verdadero estado precario y podrían utilizar cualquier tipo de soporte para poder hacerlos más potentes. Servant no solo mejoraría lo que muchos han sentido como el mejor deck de péndulo en la historia, sino que permitiría poder jugar mucho mejor sobre interrupciones. Por la parte de Draco Face Off, lo mencionábamos en su momento por lo que vimos en Ancient Guardians. No sabíamos el funcionamiento de la Solfa Cord, pero si habría algún movimiento que pudiera hacer alguna diferencia, sería el de esta carta. Incluso si se pensaba que podría ser utilizada para el uso de Gardragon, solamente quedaría Pisty con esta lista propuesta, y cualquier carta de péndulo que pueda comenzar a salir de la lista será algo que agradecerán los jugadores de la mecánica, sea que coincide que es algo que les ayuda o que simplemente salen más cartas para poder acercarnos a las que podrían hacer una verdadera diferencia. Se sentiría bastante adecuado quitar alguna de estas de la lista. Por último tenemos las cartas que son liberadas y solamente tengo 2. Es el Red Eyes Darkness Metal Dragon. Esta carta es muy simple, recibió una errata para que su efecto sea hard once per turn, dejándola prácticamente inservible. Aún es un extender increíble con la capacidad de revivir sin prácticamente restricciones, pero su uso original en el que se usaba para poder extender una y otra vez quedan atrás. Desde su errata no se entiende del por qué no se ha dado mayor flexibilidad para la carta, pero si la existencia de LP era de alguna forma lo que lo detenía, con esto no hay más cartas para poder justificar esto. Y la última es el Infernity Arcfiend, una carta que no se entiende cómo no se dio el movimiento cuando su arquetipo recibió soporte. La estrategia de Infernity es como mucho en sus mejores manos un cañón de cristal. La mayoría de ocasiones acaba siendo un deck que pierde mucho más contra sí mismo por la cantidad de cartas tipo Garnet que exige usar. OCG ha tenido esta carta liberada por años y no ha generado ningún problema. Ya es un buen momento para entregar esta a 3. Esas serían mis selecciones para la predicción de la lista que idealmente nos deberían de estar entregando en julio. No obstante, hay que recordar que se podrían estar dando muchísimos casos, como que el formato ha estado bastante saludable durante los últimos meses y a pesar de que hay 2 o 3 decks que son muy dominantes, podría ser que la lista no se acabe entregando pronto hasta que aparezca un deck o una interacción que sea demasiado potente y para la cual sí se tengan que estar dando ciertos movimientos. Podrían dar tiempo para ver si el mismo meta empieza a modificarse, empiezan a cambiar los side decks, las estrategias anti-meta para poder vencer al mismo meta, o incluso ya que ignoramos el contenido de King's Court y del original de TCG para Dawn of Majesty, quizás estos acaben siendo arquetipos, cartas competitivas que puedan cambiar mucho de lo que vamos a tener para los siguientes meses. También si somos justos y críticos, hay fácilmente más de 20 cartas en la lista que podrían tener otros movimientos. Hay cartas prohibidas que podría ser muy interesante ponerlas esta 1, sea porque requieren la normal summon, porque sus efectos no son tan fáciles de utilizar. Hay algunas cartas limitadas que estando a 2 copias realmente no harían ninguna diferencia porque 1 es el número ideal, o simplemente para sus estrategias hogar podrían ser muy buenos complementos, y muchos otros ejemplos que gracias a evidencia desde OCG sabemos que no van a hacer nada para el juego competitivo, pero no se pueden estar dando todos estos en una sola lista y vamos a tener que verlos poco a poco a lo largo de los formatos. Estamos unos cuantos días de entrar en ese periodo de tiempo en el que en cualquier momento puede ser lanzada la lista. Consideren todos los factores que cubrimos en el video, sea para que puedan estar consiguiendo cartas, para que puedan estar dejando ir muchas de estas, para que puedan correr riesgos, para que muchos de estos no los tengan que correr de forma innecesaria y en general para que puedan sacar el máximo provecho de esta temporada del juego. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Muchas gracias por haberlo visto. Déjenme en los comentarios qué les parecen mis selecciones para la predicción de la banlist de julio. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Cómo lucen sus propias listas y las razones para esto? Y si hay información que hizo falta o que podría estar cambiando el razonamiento de mi elección de muchas de estas.
Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.